Bueno, hoy estamos con Fran Morán, con Mati Caramuti, con Ari Cabral. Eh, Muchas gracias por sumarse. Realmente vamos a tomar un tema que está recontra en boga y está gracias por avisar que se ve bien. Y en cabeza de todas las noticias y demás y todo, pero bueno, desde nuestro lado y desde el contenido que queremos dar a nuestra comunidad de CELI es cómo esto se está aplicado a compliance, a prevención de lavado, a cuáles son los recaudos que hay que tener en cuanto a protección de datos, a revelo de información y demás. Y un poco al final estar mostrando desde prevención de lavado y compliance cómo se puede usar la herramienta que en sí es más popular y más normal, de alcance popular, que como es ChatGPT. Les doy para ustedes para que se presenten si quieren en tweet, como siempre hacemos. Mati, empecemos por Mati, que es como el compa de Celery. Dale, dale. Bueno, yo soy Mate Caramuti, soy COO y co-founder de Celery. Hoy estoy en reemplazo de Lu, así que se van a tener que conformar conmigo. Pero bueno, como comentaba Agus, vamos a hacer unos ejemplitos de cómo podemos usar estas herramientas novedosas en algunos ejemplos aplicados al día a día. Bien, ahora pasamos de atrás para adelante, vamos con Ari, que después va a ser el segundo en hablar. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Ariel Cabral Hunter por este lado. Trabajo en Mercado Libre, estoy a cargo de uno de los equipos corporativos eh, relacionados a todo lo que es implementación de nuevas tecnologías, mantenimiento de lo que es la infraestructura de AML y sanciones. Así que vamos a estar explorando ahí un poco algunos casos de uso reales que estamos aplicando acá en la compañía. Súper interesante, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno ir viendo cómo de verdad se va aplicando en los procesos. Y Fran Morán, que ya lo tenemos de speaker predilecto para el tema y que realmente hablas muy bien, así que muchas gracias por compartir de nuevo. No, por favor, gracias por invitarme. Para los que no me conocen, yo soy Francisco Morán, soy abogado de Bistec Lawyers, un estudio americano-australiano con oficinas en Sydney, Nueva York, Chicago, Londres y Virginia. Aunque yo estoy acá en Buenos Aires como parte del equipo de Nueva York. Nos especializamos más que nada en empresas, en clientes con negocios tecnológicos de software, fintech y todo lo que está relacionado a ello. Mi especialidad específica son contratos comerciales y el tratamiento de datos personales dentro de los negocios financieros. Excelente, gracias, Fran. Vamos a aprender mucho de tu input regulatorio y legal. Bueno, voy a pasar la slide. Esto es un poco cómo va a ser el contenido en sí, como fui adelantando. O sea, vamos a hacer una introducción de qué es la inteligencia artificial, de qué es este lenguaje muy en sí, muy conciso, y cuál es el contexto global que está viendo, principalmente en Estados Unidos, que es donde más se está hablando, del tema de la necesidad de la regulación que se está pidiendo a nivel global. Está saliendo más del foco ahí. Después vamos a pasar al análisis legal de Fran, con las empresas que estuvieron, digamos, con los casos de estudio más importantes, la regulación, los riesgos, cómo se puede aplicar en casos de prevención y demás. Ari nos va a estar desde el lado de Mercado Libre, tal como dijo, desde cómo implementar el Machine Learning en sus procesos, cómo se está armando, digamos, todo el área en sí. Y Mati va a terminar con ChatGPT en particular y como herramienta, pero con los inputs y las directivas que hay que darle si vos, siendo un analista de compliance, querés tener una resolución en base al orden que te puede llegar a dar, sin tocar los datos sensibles, que bueno, eso es un poco de spoiler de lo que vamos a ir viendo. Bueno, yo para dar una introducción en sí, ¿qué hice? Fui a ChatGPT y le pedí decirme qué es la inteligencia artificial y decirme cuál es el concepto. Y realmente es en sí lo que también se va traduciendo y se va teniendo en en las demás cosas. Entonces, una creación de sistemas puede tener el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Esto simula los procesos cognitivos humanos. No quiere decir que nos va a reemplazar, no quiere decir que nos van a superar, sino que yo, por lo menos de mi lado, lo veo como una ayuda y lo veo como
como una herramienta más para poder eficientizar tareas diarias. Un poco esto de los inicios no es que esto empezó ahora y no es que empezó hace 2 días o este año o en pandemia la inteligencia artificial, sino que en el 56 en Dartmouth estuvo el primer concepto que se dio sobre inteligencia artificial. Lo dieron 10 personas que estaban en esta universidad y querían empezar a buscar estos nuevos lenguajes que podían llegar a estar tecnológicamente mejor para la sociedad. Y a partir de ahí se fue evolucionando. Algo que me parece que es interesante recalcar es que recién ahora es que esta herramienta está generalizada para varias aplicaciones y no precisamente para, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, los procesadores de voz, sino que se puede procesar un texto o se puede generar como diferente contenido en base a la popularidad y a los datos que se tienen. Un poco como el contexto actual, que era lo que veníamos diciendo, no todo el mundo tiene que estar por qué saber de cómo está, digamos, como investigándose o intentando entender qué es esta tecnología, pero ahora, esta semana, la semana pasada y la anterior, estuvieron estas reuniones en el cual citaron a los principales, digamos, CEOs y empresarios de la industria, como para que den su opinión, acerquen, o sea, como que se genere una mesa de debate y un poco más como para acercar al legislativo, digamos, la tecnología. Lo que recalco en sí, más allá de, digamos, como del charming que tuvo Altman con el Senado y que destacaron muchísimo eso, es que, por ejemplo, Kamala Harris en todas las notas periodísticas, en todos los disclaimers que hizo, fue que realmente se estaba llamando a una regulación y que tengan ética y moral en cuanto a cómo se usaba, qué hacían y cómo lo regulaban. Entonces, bueno, desde el Celery, que estamos siempre haciendo el foco en lo que es compliance, prevención y en cómo podemos acercar eso, está buenísimo remarcar que también se está tomando un poco en cuenta la ética y moral para la regulación y para los usos. Así que bueno, ya está. Esta fue mi presentación y pasamos de lleno con los chicos que nos van a estar dando todo para que podamos ir metiéndonos más. Así que bueno, Fran, vamos con tu análisis y empezamos a ver, ¿qué nos puedes contar un poco en sí de los riesgos y las consideraciones y un pantallazo como para ponernos en órbita? Bueno, lo primero es que te quiero felicitar por tu estrategia de arrancar con una nota cómica, ya que estamos hablando de ética y moral entre billonarios y Congreso. Así que siempre está bueno arrancar descontracturado. Gracias, Fran. Algo muy llamativo de lo que fue esa audiencia específica fue que el senador Montgomery, que empezó la sesión, arrancó con un deepfake de él, hecho con inteligencia artificial, y le preguntó a Sam Altman, ¿cómo vamos a hacer con esto en las elecciones? A lo que Sam Altman le dijo directamente, es un riesgo real, es un peligro real, y lo tenemos que encuadrar y regular de una forma responsable entre todos. Y la otra gente que estaba ahí, la oficial de IBM, dijo, este ChatGPT no es el único tema. Se está por destapar una catarata de problemas que tenemos que entender por dónde vienen. Así que arranquemos por ahí, que me parece que es muy importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Me encanta. Yo no soy un especialista en tecnología, creo que hay muy pocos de esos en el mundo, por más que existen tecnólogos que te pueden explicar desde Facebook hasta mecánica cuántica, pero vamos a hablar de cosas básicas que para mí hay que entender siempre antes de poder tomar decisiones de negocios o profesionales. Hay que entender el ABC, la tecnología que se está usando. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT es un LLM, un modelo grande de lenguaje. Es eso, que trabaja usando un algoritmo en el cual te crea contenido, según como vos se lo pedís, que estadísticamente o probabilísticamente tiene sentido. Hay que prestar mucha atención a eso. El contenido que te va a devolver ChatGPT cuando vos le pedís algo
es contenido que probabilísticamente tiene sentido cómo lo estás leyendo. No quiere decir que sea razonable, que sea certero o incluso que sea cierto. Entonces, sepamos, cuando hablamos de estás interactuando con inteligencia artificial, es, primero, un código creado por un ingeniero. Una de las reglas de codificación es que ningún código es más inteligente que el ingeniero que lo creó. Entonces, ¿de qué base estás partiendo? De cómo está programado y de qué se nutre. Ese es un tema importantísimo, de qué se nutre. Todas las inteligencias artificiales y todas estas bases de datos dependen justamente de eso, del dataset, de los datos con los cuales fueron entrenados. Y ahí tenés varios problemas. Primero, ¿cuál es el sesgo con el que se creó el modelo? En el caso de ChatGPT específicamente, se creó con un sesgo que era, primero, no quería ofender a nadie. Entonces, está planeado de tal forma que las respuestas no necesariamente son objetivamente ciertas, pero son probabilísticamente ciertas y aceptables. Así que si uno está buscando una respuesta que a lo mejor es incómoda, ChatGPT no te la va a dar. Te dará indicios estará alrededor de esa respuesta, pero no te la va a dar. Esto tiene mucha importancia cuando uno está, por ejemplo, tratando con grupos que son protegidos o generalmente discriminados. Y estoy tratando de enfocarme más que nada en lo que nos trajo aquí hoy, que es AML y los riesgos financieros. Sí, porque también, perdón, ahí te digo, porque también tiene que ver con los casos que vas a ir contando y que está como que la inteligencia artificial en sí está sesgada con con el contenido con que fue desarrollado. Entonces Exactamente. está buenísimo que empecemos de esta forma. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir? Te va a dar una respuesta que, primero y principal, no va a quedar mal al ChatGPT, que no es lo mismo que te va a dar un profesional al cual vos le estás pagando para que te dé una respuesta objetiva, clara, profesional y aceptable, pero dentro de los estándares de lo que se usa. Además de eso, también ten en cuenta cómo se nutre constantemente ChatGPT. Y acá quiero hacer una diferenciación muy clara entre la versión paga y la versión gratuita. La versión abierta y gratuita, los disclaimers, que aclaro, yo soy un abogado especialista en datos y cada vez que veo una página, lo primero que hago es ir, leer los términos y condiciones, y cada vez que estoy en el aeropuerto, regalo toda mi privacidad a cambio de internet. Es comportamiento humano básico, lo hacemos todos, muy poca gente lo deja de hacer, es incómodo hacerlo, así que vamos a seguir haciendo de cuenta que no pasa nada. Pero en el caso específico de ChatGPT, te dice que toda la información que vos le entregues lo va a usar para autoentrenarse, lo va a compartir con subsidiarias y lo va a compartir con terceras partes no identificadas. Por lo cual, información que vos metas como contenido, información que está en Internet, ya está, ya no tenés control sobre eso. Y es importante que sepamos eso, porque Samsung se llevó una sorpresa. Samsung tenía ingenieros que se pusieron a chequear código confidencial, propietario de Samsung, y ahora está en la ChatGPTósfera. Ya está. Cualquiera que sepa cómo introducir el prompt correctamente tiene acceso a eso. Como Eso abogado, ¿cómo recomendarías, qué es lo que recomendarías en sí para el correcto uso de este tipo de tecnología en base a datos personales? eh, yo te voy a dar la teoría del ermitaño. No compartas tus datos personales con nadie. Ahora, si los tenés que compartir, es importante que sepas que ya hay toda una regulación en el mundo sobre cómo compartir tus datos personales y cuáles son los principios que tiene que seguir una empresa que los recolecta. Está en el GDPR, en Estados Unidos tenés leyes específicas que tienen que ver con la salud, con la información financiera. Si estás en California y Colorado ahora se está acercando los sets de regulación más robustos que hay para proteger a los consumidores y su información personal, pero la regla principal es no entregues información que vos considerás sensible para vos. Esa es el primer y principal, como persona. Como empresa, el estándar es mucho más alto. Lo primero que tenés que saber vos cuando estás trabajando dentro de tu empresa es cuál es la cultura de privacidad de la empresa y de protección de datos personales de los clientes. Y acá les hago un paréntesis.
de cosas que vemos muchísimo en el estudio y pasa en empresas de primera línea, que es que los abogados no hablan con los equipos de producto, no hablan con la gente de ventas, que no hablan tampoco entre sí, y nadie sabe bien exactamente qué es lo que está pasando en todo momento. Mi recomendación es que en su empresa hagan un asado a la semana, un torneo de ping-pong, no importa. Junten a las cabezas de los tres sectores y que hablen y se cuenten en qué andan. No necesariamente tiene que ser algo formal, pero es importante que todos estén informados respecto de cómo se está manejando la información personal o la información sensible dentro de una empresa, cómo se comparte y cómo debería ser. Porque además, pedirle a un perdón, acabo de ver que me sumé en otra computadora, así que espero que no haber hecho nada malo. Pedirle a un vendedor o a un ingeniero que sepa todo el framework regulatorio es una locura, y además lo saca de su. Eso también es importante saber cómo funciona la empresa en sí. Por eso es importante el tema de ciberseguridad, porque lo mismo que vos tenés que saber de tu empresa, tenés que saber de las empresas con las que trabajás. Hoy el estándar más alto que hay es el SOC 2 o el ISO 27001, que son auditorías o reportes que se hacen sobre la seguridad organizacional de las empresas o de las entidades. Eso te va a decir exactamente dónde están tus riesgos, dónde están tus fortalezas, dónde tenés que alocar recursos, y cuando estás en una relación ya comercial más gruesa, en la cual compartís información, pero además dependés en cuanto a tus productos, en cuanto a tus servicios, de los servicios de un proveedor, sabés cuáles son los problemas que tenés que taclear siempre ante cualquier operación. Esto va a ser muy importante porque la gran mayoría de la gente que tiene un dispositivo que es permeable a la inteligencia artificial o a la interconexión de datos, tiene alrededor de 10. El otro día yo estuve en una charla que dijo, ¿ustedes son conscientes de cuántos dispositivos tienen que pueden ser conectados en una red grande de datos? Y dije, yo tengo 3, tengo mi teléfono, mi computadora y el Apple Watch. Y de repente me puse a contar, en mi casa hay 15 dispositivos, porque el televisor está conectado, porque tenés un Chromecast o algo para hacer streaming, y cuando caes en la cuenta decís, hey, no hay forma de que yo sea consciente de todos los lugares donde mi información es permeable. Hoy, en los colegios de abogados o en los state bars de Estados Unidos, en todos los exámenes de ética, se hacen preguntas específicas de qué deberías hacer cuando tenés una reunión con un cliente en tu casa y tenés un Alexa o cualquier otro asistente inteligente. Y la respuesta es, tenés que estar en un lugar donde se escuche. O vos no sabés cómo se está escuchando eso, y más cuando las empresas que justamente crean esos productos, te están diciendo que te están metiendo esos programas, y que a no ser que vos optes fuera de ellos, los van a usar para entrenarse constantemente. Ahora, también hay un tema muy importante respecto de cuál es la información que procesan y cuál es la información que quieren procesar. Si vos te metés de vuelta en la versión gratuita de ChatGPT, y hablo siempre de la versión gratuita porque este es un paréntesis que debería haber hecho antes, la versión paga es un acuerdo entre empresas. Entonces vos ahí directamente le pones, no quiero que se use mi información para entrenar el algoritmo. No tienen problema, no la usan, te cobran, porque ellos están buscando plata, y no la usan. Ahora, si vos sos una empresa, lo único que tenés que hacer para salvarte de Está buenísimo ese la disclaimer que existe, filtración de bueno, datos es eso. no creo que todo el mundo estaba al tanto también de qué es cuál era la diferencia en sí de que había entre el ChatGPT que usamos todos, el popular y el pago, así que ese disclaimer está buenísimo. Fran, me encanta todo lo que estás diciendo y me encanta todos los valores, las cosas en consideración y realmente cómo la tecnología cada vez nos está ayudando, pero a la vez estos debates que está habiendo de realmente hay que tomar decisiones éticas y morales conscientes y ver hasta dónde puede estar llegando y su buen uso es clave, porque no se sabe en sí hasta dónde puede llegar. Pasemos un poco a ver a los casos recientes, en base a todo este contexto que dijiste, y a todo cómo se va armando el algoritmo, estos casos que nos fuiste como tirando
Bueno, para explayar. el primero es un caso medio oscuro que muy poca gente conoce. Es el St. George's Hospital Medical School. Es una universidad de medicina en Inglaterra que usó un algoritmo para hacer el scoring de aplicantes y de gente que iba a entrar a la universidad. ¿Qué es lo que pasó? Discriminó de forma casi automática contra mujeres y contra personas cuyo nombre no sonaban ingleses. La Comisión Europea les metió una multa brutal, pero nadie hizo hincapié en el hecho de que el algoritmo estaba entrenado y diseñado para ser un espejo que entre un 90 y un 95% reflejaba lo que hacían las personas físicas que reclutaban. ¿Cuál es la pauta importante a sacar de todo esto? El escrutinio va a ser muchísimo más alto cuando se trate de algoritmos y de software que cuando se trata de personas. Hay varios fundamentos de por qué eso es así. Algunos te pueden decir porque hay un concepto que es la regla de negocio razonable, o el principio de negocio razonable, que es una persona puede tener una forma de pensar los negocios y vos como ley no le puedes decir eso está bien o eso está mal. El problema es cuando vos lo transformás en algo automatizado. Dodd-Frank incluso habla de los modelos de evaluación automática a la hora de hacer el scoring de hipotecas y de scoring financiero. Por lo cual, ahí te está diciendo de vuelta, y esto es Dodd-Frank, así que va muy al tema que estamos tratando nosotros, que cuando se trate de temas automatizados que tenga que ver máquinas, el escrutinio va a ser muchísimo más alto, y las multas van a ser mucho más altas. En 2018, Amazon usó una lógica parecida para el reclutamiento de gente, y ¿qué es lo que pasó? El algoritmo vio que automáticamente había menos mujeres reclutadas por Amazon. Entonces, cada vez que veía cualquier cosa que tuviese que ver con, por ejemplo, participé del club de debate de mujeres de la universidad, ¡pum!, afuera del currículum, porque identificaba que mujeres era un parámetro poco deseado a la hora de reclutar. Esto lo publicó Reuters y automáticamente en Amazon pidieron disculpas, continuaron el algoritmo y ahora deben usar otra cosa. Facebook en el 2019, este fue un caso muy importante, porque fue la primera vez que el FTC se metió de lleno con un algoritmo y fue una multa grande, que fue que Facebook estaba haciendo el targeting de los ads según los valores, que no eran identificables específicamente de raza, pero según todos los valores y todos los parámetros que lograban hacer que un usuario fuera fácilmente identificable, les mostraba propiedades, porque fue un caso de real estate y el que hizo la denuncia fue el Hub, propiedades que estaban lejos de barrios blancos. ¿Por qué? Porque Facebook tenía medido que los individuos negros no eran ni el público deseado, ni eran compradores de casas en barrios blancos. La multa fue astronómica. Y automáticamente se empezó a hablar de cómo funciona el algoritmo de publicidad de Facebook. Que, ya que estamos en tema, anteayer Facebook recibió la multa más grande en la historia por la Comisión Europea de 1.3 billones de dólares, 1.3 mil millones de dólares, por el mal uso que hace de la información que exporta de Europa a Estados Unidos. Así que esto va a seguir por el lado de los datos y cómo se comparten. Y sobre todo en productos financieros, porque lo mismo que pasó con real estate, puede pasar con tarjetas de crédito, con préstamos, que la industria del préstamo, yo sé que acá en Argentina no tiene el mismo volumen que en Estados Unidos o en Europa, pero es un volumen monstruoso. Y Igual el más hay, interesante... Perdón, perdón, decime. ahí te hago como un apéndice. Claramente, o sea, son casos actuales, son casos súper súper reconocidos, todo, pero no deja de ser que el algoritmo se basa en lo que la persona humana carga de datos y carga de el sesgo que quiere que tenga y por cómo lo analiza. Entonces, si hay menos, si la detección se hace de que contraten menos mujeres, todos son por las decisiones humanas en sí que están volcando de información, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, pero cuando hablamos de personas, mejor hablemos de los creadores de la base de datos, porque si no, también podemos decir que el usuario que sube sus cosas a Facebook está decidiendo qué No, me información... refería a eso, sí, Claro. me refería a las personas que están creando el lenguaje y están creando la base de datos con que ese lenguaje se está alimentando. O sea, no deja de ser en sí sesgos humanos que están alimentando
alimentando estas decisiones, ¿o no? ¿O me En equivoco? un primer momento sí, pero recordemos que uno de los conceptos básicos de toda la inteligencia artificial y todos los algoritmos que se están usando es que el algoritmo aprenda, se desarrolle y se nutra. Entonces, esto también es un poco ciencia ficción, y no soy un especialista en la tecnología en sí, pero hay que empezar a pensar en desde hasta qué punto, desde que se crea un algoritmo, el ingeniero que lo desarrolló sabe de qué se va a nutrir. Porque hay muchas veces que se han llevado sorpresas de, mira, de dónde hizo el scraping. Porque cuando hace OSINT, que es el Open Source Intelligence, que le decís, salí y encontré todo lo que está en Internet sobre este tema, uno no sabe exactamente con qué se va a encontrar. Entonces, el tema del monitoreo también es un tema que se habla mucho hoy cuando se habla de regulaciones, cómo se va a monitorear constantemente el algoritmo y el dataset para saber que está en compliance constante y que no está robando información sensible por un leak que nadie descubrió. Porque esas cosas pasan. Por ejemplo, hoy hubo un caso de fuga de datos del RENAPER, cuyos datos, que estos somos todos, siguen estando en venta hoy online. Nadie hizo nada. Ahora, ¿por qué no un algoritmo puede salir y chupar todos esos datos? Es decir, no sé, estaban en internet, los encontré. Son todas preguntas que nadie sabe exactamente cómo va a terminar calzando eso. Sí sabemos que tenemos un marco de protección de datos robusto en gran parte del mundo, y tenemos que saber cómo podemos limitar los riesgos usando ese marco de datos. Y algo muy simple, por ejemplo, el caso que iba a ir después de Brian Hood. Sí, ese me pareció, cuando no lo conocí, realmente contalo si querés, pues es súper interesante en sí, porque también tiene mucho de la opinión popular y la de los medios. Así que vamos con ese. Brian Hood trabajaba en una empresa que se llamaba, creo que, La Reserva, que entró en un esquema de sobornos, y él fue uno de los informantes para el gobierno. Y hoy él es alcalde en una ciudad en Australia, y cuando le preguntaron a ChatGPT por Brian Hood, decía que él había sido culpable y se había declarado culpable y había hecho un settlement por su rol en los sobornos de ese caso. Y se trata, primero, salieron a pedir disculpas, a decir de todo, y automáticamente salieron a decir que, bueno, es información probabilística. Nosotros decimos en el disclaimer que no es información certera, es probabilística. Y se trata hoy del primer caso de difamación con el que se acusa, todavía no se hizo, y con el que se amenaza a OpenAI. El otro caso muy interesante es el de Garante, el de Italia, que ChatGPT en un momento abrió el historial de prompts y de búsquedas de la gente, y vos podías ver qué buscaron otras personas. Que eso fue un bug. Y eso fue lo que disparó que Italia, Garante, que es la agencia de protección de datos de Italia, prohíba ChatGPT en Italia, y es hoy la primera bola de nieve del escrutinio que se va a tener respecto de cómo se está aplicando el GDPR en OpenAI y en los LLMs en general. Bien, ahí también, nada, como que un poco es como que lo macheo con que en realidad ese miedo que hay que nos van a reemplazar a los humanos y demás, no, para mí eso hay que sacarlo, o sea, no, tiene errores, la data en sí, o sea, es como que esto también es como que el análisis de la persona tiene que estar del otro lado. Yo creo que hay que ir tomándolo como una buena herramienta para poder hacer un acompañamiento. Me quedo con lo de Christine de IBM, que también dijo en el Congreso, dice, yo ahora soy directora de Data Privacy, no me acuerdo, no me acuerdo bien su rol en sí, pero dijo, y esto no existía cuando yo entré a IBM, o sea, recién ahora este puesto se creó y yo fui escalando, digamos, adentro de la compañía y armando el área, y tiene ese puesto en base a esto, a lo nuevo, a la nueva tecnología. Entonces, como que si está ese miedo, no, me van a reemplazar las máquinas, y no, la verdad que capaz, tipo, tu puesto de dentro de 10 años no existe todavía. Entonces es como que creo que hay que ir abrazando un poco también desde ese lado, ir actualizándose, ir viendo como la tecnología como un aliado y no también como un enemigo, ¿no? O sea, como otra cosa. Fran, Si vamos a me meterle. permitís una Sí, última reflexión sobre eso que dijiste,
la mejor cita que escuché al respecto fue: la inteligencia artificial no va a reemplazar los trabajos. La inteligencia artificial va a eliminar los trabajos de los que no saben usar la inteligencia artificial, que es lo mismo que hizo la computadora. Me parece bárbaro. ¿Cómo, en un minuto, cómo podemos hablar de las consecuencias que puede tener el uso en AML desde el lado legal? Así pasamos con Ari a que nos cuente el caso Mercado Libre. Mira, hoy el aspecto más importante que se está usando, o mejor dicho, el foco en el tema de AML está dado en, primero, cómo te podés garantizar que esta herramienta, que tiene una gran importancia a la hora de estudiar un gran volumen de datos en poco tiempo y hacerte análisis y resúmenes cortos y fáciles de leer para el usuario, ¿cómo te puedes garantizar que, primero, la información que te está dando es cierta? Está interpretando la información que vos le das de una forma curada. Eso quiere decir que no se le está dando cruda y de tal forma que pueda interpretar lo que quiera, sino que se le está dando medianamente procesada, ordenada, le está diciendo: este documento es tal cosa, este otro documento es tal cosa, para que sea válido tiene que cumplir con estos requisitos, y eso te va a permitir a vos entender patrones, entender cómo categorizar los patrones y cómo categorizar a la gente que estás analizando o a las empresas que estás analizando. Y lo más importante es cómo vas a poder separar lo que es operaciones que tienen que ver con el delito y operaciones que tienen que ver con contextos específicos. Porque si vos si viene un suizo a la Argentina y ve cómo nosotros operamos y hacemos transacciones en el día a día, no le puede entrar en la cabeza. Cualquier persona que hoy vaya a pagar una tarjeta de crédito con un bolso es prácticamente un narcotraficante en cualquier otro lugar del mundo. Y acá es una persona que sacó un pasaje a Brasil. Entonces, el gran uso que va a tener en AML es poder hacer un análisis de un gran volumen de datos de una forma simple, rápida y con una eficiencia que responda a la razonabilidad de las operaciones que está viendo. Haciendo el paréntesis siempre de que nunca, bajo ninguna circunstancia, vos podés usar un algoritmo sin hacer el human review. Y eso va para abogados, contadores, oficiales de AML, lo que sea, codificadores. Siempre el human review tiene que estar presente, porque vos no sabés cuál fue la lógica de un algoritmo cuando llegó a una conclusión. Excelente, Fran, la verdad que muchas gracias, un pantallazo y unos temas súper interesantes. Cualquiera de los que nos esté escuchando y quiera tener un doble clic con Fran, o que quiera asesorar su empresa o está empezando a usar estas tecnologías, bueno, se contactan con él y quedan ya en contacto. Bueno, pasamos a Ari Hunter. Hola Ari, nos vas a estar ¿Cómo les va a contando el todos? caso Mercado Libre. Sí, perfecto. No, súper interesante la presentación de Fran, porque de alguna manera nosotros como empresas usuarias de estas o exploradoras de estas tecnologías, todavía nos falta entender el contexto. O sea, muchas veces en la impronta de tratar de innovar, sin todavía una regulación muy firme del otro lado, nos lleva a tener que escuchar a personas como Fran y entender cuáles son los posibles riesgos de sanciones o eventuales reguladores que tal vez por aspectos jurisdiccionales no los imaginamos y están a la vuelta de la esquina, ¿no? Por uso de servidores en el extranjero, etc. Así que súper interesante. Voy a tomar los primeros minutos para dar un poco de contexto por qué Mercado Libre va a estar hablando en aspectos de Machine Learning o inteligencia artificial. Y bueno, nosotros como compañía, creo que muchos lo deben saber, pero operando en distintos mercados, tenemos obligaciones en términos de lo que es prevención del lavado de dinero y particularmente también en términos de sanctions por cotizar en Estados Unidos. Y eso nos lleva en una compañía que al cierre del 2022 ejecuta 181 transacciones por segundo de Mercado Pago y 36 compras de Mercado Libre por segundo, a buscar una pata de optimización en lo que son nuestros procesos de monitoreo. Dicho eso, la compañía, nosotros como área, nos encontramos divididos en dos grandes grupos. Un grupo desde el lado corp, vinculado a todo lo que es regulaciones, y otro mundo vinculado a lo que es la búsqueda de
herramientas, tecnologías, mantenimiento de nuestro sistema core de monitoreo. De esa vertical es la que les voy a comentar un poco hoy en términos de hacia dónde estamos apuntando. Esa misma vertical es la que de manera muy rápida pudo, por ejemplo, acomodarse a la salida de Mercado Libre en el mundo cripto en Brasil o en México y recientemente en Chile, lo que demuestra la necesidad de estar acompañando muy de cerca al negocio, pero teniendo en cuenta por estos números que les decía recién, ¿no? de 71 millones de usuarios de Mercado Pago y 50 millones de vendedores, son números reales y públicos, a buscar patas de optimización. Y es ahí donde nosotros, como área corporativa, le tratamos de dar a los oficiales de cumplimiento de cada país herramientas adicionales. Como área, y esto me imagino del otro lado de haber gente del mundo tech y gente del mundo más regulatorio, lo que sabemos es que, acá tenemos una torta muy gráfica, tenemos que tener muy en consideración dónde estamos aplicando o dónde están nuestros mayores costos asociados a lo que es el proceso de monitoreo. Sabemos que vamos a tener gran parte de nuestro foco orientado a mantener infraestructura tecnológica, pero uno de los puntos más relevantes que tenemos a nivel de costo es los salarios. O sea, es una conversación media ruda y fría, pero lo que tenemos que tratar de hacer es, sabiendo de que ese human review que acaba de decir Fran es necesario, tratar de que esa instancia sea la más eficiente posible. Si querés ahí, Agus, podemos avanzar. Y acá lo que vamos a estar mostrando es, básicamente, esto lo vamos a pasar bastante rápido, pero me parece interesante que ustedes del otro lado vean en dónde nosotros como compañía tratamos también de hacer foco en términos de optimización. Optimización de una manera bastante amplia. Y vamos a tener como primer foco la optimización a nivel de infraestructura. Yo voy a mencionar algunos KPIs, obviamente ustedes desde el otro lado van a tener que analizar, como lo hacemos nosotros, qué iniciativas de optimización pueden lograr internamente, ¿no? Antes de ir al punto de machine learning o inteligencia artificial. Obvio, ahí está bueno también como que cada uno en base a la estructura que tiene o al área o a la cantidad de personas, no todas las empresas son medios, o sea, claramente. Entonces como que cada uno vaya adaptando, viendo cómo lo puede ir como... Total. Por eso me parece muy relevante que a lo sumo puedan identificar KPIs. Los KPIs generalmente son similares para todas las compañías, después la solución que encontremos por detrás para mejorarlo está asociada al tamaño de la compañía, pero en términos de KPI, cuando vemos infra, aspectos de salarios es importante, aspectos del costo del data warehouse, aspectos de cantidad de bugs e interrupción de servicios son KPIs que nosotros tratamos de darle un seguimiento y entender cómo nos termina impactando, porque básicamente Mercado Libre es una usina de nuevos productos, nuevos mercados, y tenemos que acompañar muy eficazmente esas salidas. Entonces, si tenemos una gran cantidad de bugs, tenemos un problema porque no podemos acompañar a la velocidad que necesitamos. Si no hacemos una buena segmentación de la información que guardamos, ahí voy al punto de Fran de los datos que guardamos, hay que ser muy criterioso en términos de qué mantenemos en un data warehouse caliente, en un data warehouse frío, bastante análisis por ese lado, y bueno, y todo eso va a implicar ahorro y escalabilidad, ¿sí? Nada más que queríamos hacer hincapié en tema de KPIs. Otra, si querés ahí seguimos, siguiendo en el segundo pilar, todos saben acá que nuestro core o nuestra fuente de información principal son los datos que tenemos de KYC u obtenidos de debida diligencia ampliada de nuestros usuarios, y es ahí donde también tenemos bastante posibilidad de empezar a introducir tecnología. Y acá me voy a poner del otro lado, del lado de cómo nos pueden corromper a nosotros con inteligencia artificial. Hace 2 semanas, 3 semanas, acá hay parte de mi equipo en la charla, en el webinar, tuvimos una instancia bastante, digo, para sentarnos y evaluar los proyectos que teníamos para adelante, y a mí la noche anterior, en 40 minutos, para hacer algo un poquito disruptivo, lo que hice fue
pedirle a ChatGPT que me busque 3 referentes muy importantes en términos de AML and Sanctions. Seleccioné una de esas personas, después le dije que evalúe sus últimos discursos y que me arme un discurso de unas 200 palabras dirigido a un público de Mercado Libre. Me generó eso en 10 segundos y después agarré otra plataforma de inteligencia artificial y simulé la cara de esta persona con un avatar y le introduje el discurso. Con esto, ¿qué les quiero decir? Yo, una persona inexperta, en términos desde el punto de vista fraudulento, en 40 minutos pude armar un video de una persona la cual nos dio un discurso de 30 segundos, y a lo que me quiero referir con eso es que es una persona con más expertise. Básicamente hoy en día podría vulnerar tranquilamente todos nuestros procesos de BI, o mejor dicho, de IB, no de BI, de identificación de identidad de la mayoría de las compañías si no estamos preparados para entender cómo evoluciona del otro lado la tecnología. Entonces, es muy importante no solo ver cómo la podemos utilizar, sino también ver cómo nos pueden vulnerar con esa tecnología a nosotros. Es como un prisma esto, ¿no? O sea, dependiendo de cómo nos tenemos que parar. Es que son todas las partes del negocio. O sea, el legislador tiene que entender la tecnología, la empresa tiene que entenderla, pero porque también, y de parte de fraude también, pero porque uno tiene que también meterse en la cabeza del mal uso y no solo del bueno y no solo de la estabilidad y de poder decir, bueno, sí, optimizo todos mis recursos, sino bueno, pará, los optimizo, pero también del otro lado están optimizando, digamos, todas las partes como que se pueden tener mal uso o hacer cosas Es que que no es así. deberían. Creo que a todos los que estamos acá, por algo hay un interés en esta reunión y hay muchísima gente y me alegra. Nosotros generalmente vivimos en una cajita cerrada, los equipos de monitoreo, donde si no levantamos la cabeza y vemos cómo avanza la tecnología o las formas en las que nos pueden vulnerar, básicamente esa cajita que va a pasar a ser una cajita de cristal muy fácilmente de romper. Entonces, los invito a ver también esa mirada. Y ahora sí nos metemos en términos de el proceso más crítico, cómo podemos utilizar o cómo estamos nosotros explorando tecnología de Machine Learning y en el futuro, ya en el corto plazo, algo más vinculado a inteligencia artificial, para mejorar optimizar nuestros procesos de monitoreo. De alguna forma, tal vez es hacia donde más rápido nos podemos mover para reducir básicamente lo que les decía antes. Si logramos que nuestra cantidad de falsos positivos, por ende, nuestra capacidad de identificar de manera correcta, aumente con la implementación de esta tecnología, los recursos que yo esté asignando, recursos humanos que esté asignando para el proceso, van a ser recursos ricos, recursos que realmente me dan valor agregado. Entonces, uno de los KPIs que tenemos y que nosotros monitoreamos continuamente es el porcentaje de falsos positivos que tenemos por cada una de estas reglas. La cantidad de alertas por analistas, los tiempos promedios de gestión de esas alertas. Estos 3 KPI, de alguna manera, lo que hicieron es nos orientaron a las iniciativas de optimización que van a poder ver ahí. Y nos vamos a enfocar por lo menos en las que tienen un tilde. Esas que tienen un tilde son, vamos a ir por la primera, el cierre preautomático de reglas. Ese proceso, básicamente lo que está tratando de buscar es, con la utilización de modelos de Machine Learning, definir qué nivel de probabilidad tiene esa alerta generada de ser un falso positivo, o mejor dicho, ponerle un score a ese usuario barra alerta, para definir si nos sentimos tranquilos con un precierre de la alerta. Ejemplo, esto es un falso positivo, amerita no revisarla. ¿Sí? Obviamente todo eso con un grado de supervisión altísima. Pero eso te iba a preguntar, si igualmente hacen, me imagino que sí, pero como una visión de analista humano. Sí. Es que acá es clave, por eso me pareció muy bueno el orden del webinar, de lo que expresó Fran, ¿no? O sea, ante la incertidumbre en términos regulatorios, la falta todavía de jurisprudencia sobre procesos de revisión de reguladores, uno no puede aventurarse a decir mis
mi sistema de monitoreo es 100% automático, no podemos ir hacia ese lado todavía. Después, otra forma de optimización, pero no desde la perspectiva de la eficiencia en términos de reducir alertas de revisión, sino de mejorar eficacia, es la de la identificación de casos complejos. Voy a usar unos minutitos para el cierre, así también les comento de qué se trata. Y por último, algo mucho más aventurado, y seguramente Matis les va a comentar algunas opciones que están mirando desde Celery, es la de una propuesta directamente de cierre por parte de el alerta. Así que ahí, Agus, si querés avanzar, así somos eficientes. Lo que tenemos acá, no voy a entrar en detalle, pero nosotros acá lo que está mostrando esta foto es las distintas tecnologías con las cuales nosotros podemos avanzar desde lo que es la explotación de datos, desde procesos que son explotación de datos puramente con accionables desde el punto de vista del management, o sea, manual, tomo datos y tomo una decisión desde el punto de vista manual, hasta la antítesis que es la inteligencia artificial. Lo que le voy a comentar ahora está vinculado al mundo del machine learning, que básicamente es la generación de modelos que de alguna manera ese modelo va aprendiendo, se va reentrenando, y acá nosotros, Mercado Libre tiene un equipo muy competitivo en términos de machine learning dentro de lo que son las verticales de IT, que nos dan soporte a nosotros, a uno de mis equipos, particularmente hay varios chicos acá del equipo que están en la reunión, que entre la necesidad de negocio AML y este equipo de Machine Learning logran modelizar estos procesos de escoreo sobre las alertas para definir qué nivel de probabilidad tienen de que sea un falso positivo. Si querés, Agus, avancemos. Y acá, punto clave por si del lado de ustedes, acá de los que están en la presentación, les interesa onboardearse en algo de esto. Es clave, digo, no es excluyente, pero es importante que los equipos involucrados tengan el knowledge, o sea, las habilidades necesarias, los skills para enfrentar a este tipo de tecnologías, ¿sí? No es que de un día para el otro, como compañía decimos, apliquemos Machine Learning. No, se necesita equipo dedicado y con expertise. Ahí nosotros ponemos algunos puntos: negocio, AML, o sea, el conocimiento de AML está desde nuestro lado, es explicarle a quienes van a explotar o diseñar estos modelos qué es el lavado de activos, cuáles son los puntos de riesgo que queremos identificar. Es clave transmitir ese conocimiento. Desde el lado de lo que les decía, los equipos de Machine Learning, Data Science o equivalentes, actuarios y economistas. Hay mucho volumen, principalmente en empresas, como les dije antes, ¿no? Como estas, donde estamos hablando de 100 registraciones por minuto. O sea, estamos hablando de un volumen de clientes altísimo. Obvio, es como que ya se habla en un nivel un poco más superior del tema de transacciones, todo y demás, pero bueno, es lo que decía, pequeño, mediano, grande, o yendo para ser grande, también está bueno ir viendo qué es lo que se va haciendo, cómo se empezó, qué es lo que se tiene en cuenta de factores como para poder ir haciendo ese escalamiento. Cada uno con su tamaño va a tener que ir definiendo la estructura. Obviamente después hay herramientas que tal vez ya vienen con el pack incluido o pueden dar el servicio para incorporar este tipo de tecnología. Ahora bien, estoy trayendo información que es la del modelo. Obviamente por obvias razones confidenciales no puedo mencionar información del modelo en vivo, pero es cómo se terminó alimentando el diseño del modelo, tomando básicamente un periodo de un año, que es lo que se suele hacer incluso hasta con modelos de escoreo crediticios, y entrenando al modelo y dándole una cantidad de casos lo suficientemente alto con sus resultados para que empiece a aprender. Y a validar es un proceso de chacha, o sea, Champion Challenge, para ver cómo performa el modelo una vez que están ingeridos o enviado a producción la generación de casos nuevos. Entonces, entrenamiento con mucho volumen
y una ventana de tiempo suficiente, acá pusimos un mes, pero este es un proceso vivo, continuamente lo estamos haciendo, y si esto lo quisiésemos poner en palabras muy sencillas, actualmente el bebé, si nuestro proceso fuese una criatura, estamos gateando, la idea es que lo tengamos preparado para que en algún momento, si hay mucha más legislación y nos sentimos con más apetito al riesgo, ya empiece a caminar el bebé, ¿sí? Entonces, de una manera muy didáctica lo dije. Vamos ahora a algo, viendo gran volumen de casos, que no vuelvo al punto, es bastante masivo por el tamaño de la compañía. Nosotros lo que tenemos acá es tomar, vienen los equipos de Machine Learning y nuestro equipo de operaciones y nos dice, ok, estos son los resultados. Y aquí hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y es clave el apetito al riesgo y la decisión principal está en el oficial de cumplimiento. Es el oficial de cumplimiento el que va a decir qué tan cómodo se siente con darle la potestad a una herramienta inteligente, decir, esto para mí no amerita analizarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y no voy a entrar en mucho detalle numérico, pero vamos a tener dos grandes variables para la toma de decisión. Primer punto, y esa variable va a estar asociada a cuánto queremos tener de falso positivo, por ejemplo, con un porcentaje de error asociado. O sea, estos son modelos estadísticos. Hay porcentaje de error y cuánto yo quiero que el modelo aprenda o tomar una decisión de cuál es la tasa de falsos positivos en el modelo. Y por el otro lado, la reducción en la revisión manual. Y acá vamos a ver que son dos tendencias opuestas. Por un lado, si miremos la pantalla amarilla, la tendencia amarilla, porcentaje de errores que se dejarían de analizar. Si yo, obviamente es una relación directa, si yo quiero dejar de analizar potenciales, la palabra no es ROS, sino dejar de mirar casos, a medida que yo aumento y mi apetito a riesgo, digo, quiero dejar de ver el 30%, obviamente mi reducción en revisión manual aumenta naturalmente. O sea, dejo de revisar casos y por ende, al mismo tiempo, como ven acá, si yo me voy al 30%, mi tasa de falsos positivos baja un 21%. ¿Qué es lo que me estaba diciendo el equipo de Machine Learning? Confía en el modelo, porque el modelo es bueno. Ahora, tenemos un punto de conflicto natural, que es lo que les decía antes. ¿Estamos preparados para que el 30% de los casos los cierre una máquina? Aún siendo que podría reducir la cantidad de analistas, y creo que en este momento la industria no está preparada para avanzar de manera tan disruptiva. Ahí está súper ligado con lo que dijiste, el apetito del riesgo en sí, y en cuánto más vas confiando en la tecnología y en cómo se va alimentando el algoritmo y tus decisiones. Totalmente. Y con esto, antes tal vez es mucho más rico el comentario que les voy a hacer ahora, antes que el último slide, es lo siguiente, supónganse que vamos por una estrategia no tan disruptiva, sino empezar a comer la torta a pequeños porcentajes. Lo que estamos haciendo en paralelo es, el equipo de Machine Learning y el equipo de operaciones, es darles a ellos casuísticas muy particulares, productos que nosotros consideramos de riesgo y que nos gustaría analizar. Entonces, yo digo, mi triage, mi modelo masivo como es el que les estamos mostrando, permito que me descarte en un porcentaje muy chiquito. Gano eficiencia. Ahora, quiero que esos analistas que yo voy liberando tengan también otro tipo de casos de calidad. Entonces, ya tenemos armado para un producto muy específico, y que para nosotros lo consideramos de alto riesgo en uno de los países, un modelo de Machine Learning específico que nos da una tasa de efectividad de ROS del 88%. O sea, logramos que el modelo aprenda de tal manera, y no estamos hablando de grandes volúmenes, sino que características muy particulares de ese producto de bajo monto y con interacciones con otro tipo de usuarios, que directamente el equipo de Machine Learning nos dice, ojo, tengan cuidado con esto, se revisan y la tasa de efectividad a partir del Human Review
es del 88%, altísimo. Entonces, como para cerrar, chicos, está buenísimo tener este proceso que nos ayude a reducir o a cerrar alertas de manera tal vez automática, con mucho cuidado y con un proceso de QA continuo para que el modelo siga aprendiendo y reentrenándose, pero por el otro lado, aprovechemos esta misma tecnología para buscar casos que las reglas tradicionales no suelen encontrar. Entonces vamos logrando un punto de equilibrio entre los dos. Equiparar la tecnología con el razonamiento humano y ir de a poco también como generando un poco más de educación al algoritmo. Me encantó, Ari. La verdad que súper interesante y me encantó verlo como lo explicaste, así que muchísimas gracias. No, por favor. Espero que tu equipo también lo haya disfrutado. Bueno, y ahora vamos a redondear, pero está muy bueno el ejemplo que nos va a dar Mati en sí, porque hasta yo cuando lo hicimos el demo, hasta a mí me sorprendió y dije, wow, qué bueno que mostremos esto para las empresas que no en sí no son medio, no tienen el budget actual como para poder hacer esta tecnología, pero lo pueden empezar a explorar con ChatGPT y qué es lo que pueden empezar a usar. Así que ahí, Mati, te doy la palabrita. Dale, perfecto, gracias. Bueno, un poco qué es ChatGPT, ya nos explicó Fran hace un rato, es un modelo básicamente con billones de parámetros muy grande que con esta inferencia probabilística genera respuestas en texto que para un humano aparentemente son bastante sensatas muchas veces, pero no deja de ser un modelo, ¿no? Con todo lo que comentaba Francisco anteriormente. Por tiempo vamos a hacer un solo ejemplo, teníamos preparado algunos más, pero después vamos a publicar un blog con esto. Pero un disclaimer súper importante que también lo mencionaron los chicos anteriormente, no recomendamos que utilicen información real o confidencial de sus clientes en la plataforma porque sepan que esto después alimenta el modelo y, como dijo Francisco antes, pasa a estar en internet de alguna manera. Pueden poner Mario Pérez y claro, Mario Pérez, pero bueno. Después vemos algunos tips para cómo se puede usar más esto, pero bueno, tengan en cuenta que este ejemplo es nada más para fines didácticos, ¿no? Y obviamente no es real. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, esto que están viendo acá es la consola, la web de ChatGPT. Supongo que muchos de ustedes la conocen o habrán jugado o han hecho una prueba o hasta quizás lo usan en el día a día. Entonces, perdón, Mati, sí. ¿se ve bien? Si alguien me dice si se ve bien ambas pantallas o si hay que hacerle un poco más de zoom, eso me lo escriben, por favor. Gracias. Sigamos. Perfecto. Cualquier cosita manden ahí en las preguntas. Vamos a simular un proceso de KYC y debida diligencia cuando estamos abriéndole la cuenta a un cliente, ¿no? Supongamos que le estamos abriendo la cuenta a Ricardo Pérez y como parte del proceso de KYC queremos hacer un chequeo contra listados de terrorismo. Entonces vamos a utilizar en Argentina la base que nos da Repet. Entonces este cliente dijimos que se llama Ricardo Pérez y evidentemente hay algún tipo de coincidencia, entonces vamos a ver cómo podríamos usar ChatGPT para que nos ayude a analizar si esta coincidencia es real o no. Yo acá, bueno, voy a copiar un poco un prompt de un machete, pero lo vamos a explicar un poquito. Básicamente le vamos a decir, soy un analista Es muy importante darle contexto, ¿no? Para que entienda qué es lo que queremos hacer y cómo y desde qué perspectiva. Soy un analista de prevención de lavado de una entidad financiera regulada que es sujeto obligado supervisada por la UIF en Argentina. Tuve una potencial coincidencia de un cliente de la entidad contra un listado de RP. Esta es la información disponible de mi cliente, obviamente son datos inventados, entonces acá tengo la información que en este caso yo tendría de mi cliente. Y vamos a decirle también cuál es la información que tenemos de RP. Entonces, vamos a directamente copiarla de RP y ponerla aquí. Y por último, le vamos a decir, bueno, ¿qué quiero que haga con esta información? ¿No? Porque si yo no le doy una instrucción o una estructura de lo que pretendo que me responda, me puede decir cualquier cosa. Eso es súper clave, Mati, lo que decís. Sí. O sea, hay que dar bien identificado todas las cosas como si fuese como ATP o como algo que hay que explicarle, pero con una buena Total. Y ahora después en las conclusiones vamos a entrar un poquito más en detalle, pero sí, cuanto más contexto, más estructura le doy, generalmente mejor es el output que me va a dar. Hay una frase en el entrenamiento de modelos que es garbage in, garbage out. O sea, si yo le doy datos sucios o basura, entre comillas, el resultado obviamente no podemos esperar que sea de buena calidad. Entonces acá es exactamente lo mismo, pero con el contexto de las instrucciones. Entonces yo le voy a pedir
comparar la información disponible de mi cliente contra la información disponible del registro que tuvo la coincidencia, es decir, ambos resultados, teniendo en cuenta el nombre, sus alias, nacionalidad, domicilios y otros factores relevantes para definir si la coincidencia es real o si se trata de un falso positivo, que es algo que en el cruce de listados ocurre también frecuentemente. Escribir un reporte de las comparaciones y conclusión del caso para cerrar la investigación. Y vamos a darle Enter mientras empieza a pensar. Entonces, bueno, ya al pedirle un reporte con las comparaciones, ya como que un poco lo sesgo a cómo quiero que sea el formato de las cosas. Entonces, me está poniendo un título, me está poniendo fecha, asunto, un resumen. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva para evaluar la potencial coincidencia entre el cliente de la entidad financiera Ricardo Pérez y el registro de sanciones REPET. El objetivo principal fue comparar la información disponible del cliente con la del registro que tuvo la coincidencia, teniendo en cuenta factores relevantes como el nombre, sus alias, nacionalidad, domicilio y otros elementos pertinentes. Muchas veces repite bastante textualmente lo que yo le pido, es una manera también de validar que entendió bien, entendió lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, acá me está copiando la misma información que yo ya le pasé. Y acá vamos a la parte por ahí más jugosa, análisis comparativo. Nombre y alias. Bueno, acá me dice básicamente que en el registro tiene un apellido adicional, existe una similitud, pero no se encuentra una correspondencia exacta. Los alias registrados no coinciden con el nombre del cliente. No encontró ningún alias que coincidiese con el nombre del cliente. Nacionalidad. El cliente es de nacionalidad argentina, mientras que el registro indica que la persona en cuestión tiene nacionalidad filipina. Se lo interpretó correctamente. Domicilios. Los domicilios registrados en el listado de sanciones se encuentran en Filipinas, mientras que la dirección del cliente es en Buenos Aires, Argentina. No se encontraron coincidencias en los domicilios. Otros factores relevantes, no se identificaron otros factores relevantes que indiquen una conexión directa entre el cliente y el registro de sanciones. No hay evidencia de similitudes adicionales, fechas de nacimiento, documentos de identificación, actividad financiera, etc. Tampoco le di demasiada de esa información y tampoco estaba en el listado de REPET. Por último, conclusión. Tras realizar una exhaustiva comparación de la información disponible del cliente con los datos del registro de sanciones de REPET, no se ha encontrado una coincidencia concluyente que indique que el cliente Ricardo Pérez está relacionado con la persona registrada bajo el nombre de Ricardo Pérez Alleras en la lista de sanciones de Al-Qaeda. Dado que no se han encontrado coincidencias significativas en los nombres, y acá se le acabó el espacio, así que le tengo que pedir que lo continúe generando, en los nombres, alias, domicilios, nacionalidad y otros factores, se concluye que esta potencial coincidencia puede considerarse un falso positivo, no se recomienda tomar medidas adicionales de seguimiento. Se sugiere mantener un monitoreo continuo de las transacciones y actividad del cliente, actualizar regularmente la base de datos interna de sujetos obligados con los listados de sanciones y otras fuentes pertinentes para cumplir con las regulaciones vigentes en materias de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Bueno, un poco más de texto, de conclusión, pero bueno, vemos cómo si le damos por ahí el input correcto, le damos información, algo que es bastante bueno en ChatGPT es en ayudarnos, ¿no?, como una asistencia para hacer el análisis. Así que Es bueno, una buena estructura en base, con lo que dijiste claramente, o sea, te doy bien los datos, te doy bien el prompt que necesito bajar, y me arma la estructura de algo que capaz yo haciendo 10 alertas, 15, 20 por día, sin llegar a, o sea, estamos hablando ya de estructuras más chicas, ¿cómo puedo llegar a eficientizar hasta lo que escribo, o tengo modelos que ya quedaron como desactualizados y demás, ¿no? totalmente, si querés, Agus, volvete a compartir el PPT, que ahí tenemos un slide de conclusiones para ver algunos de estos puntos y ya dejar lugar a preguntas. Teníamos algunos ejemplos más, los vamos a publicar en un blog próximamente con un poco más de detalle, así no lo hacemos tan acelerado y cada uno lo puede leer con detenimiento. Bueno, entonces, algunas conclusiones de esto, ¿no? Para empezar, y súper importante, y esto también lo mencionaron Francisco y Ariel, ChatGPT o ninguna herramienta de inteligencia artificial no reemplaza el criterio de un analista humano, pero obviamente puede ser un gran complemento. Como toda herramienta, si se usa correctamente, puede ser extremadamente útil. Es una herramienta poderosa para la detección de patrones y la generación de reportes estructurados. Vimos acá muy bien que si le damos un formato de lo que queremos que nos dé, es bastante bueno respetándolo y adaptándose a eso. Lo que comentaba anteriormente, ¿no? La calidad del resultado va a depender de los inputs que le demos, en este caso las instrucciones y el contexto. En general, cuanta más y mejor información disponible, mejor va a ser el resultado. También, bueno, ChatGPT puntualmente, como herramienta de modelo de lenguaje, interpreta muy bien la información poco estructurada. Fíjense que pude copiar de una web y pegarlo, y sin que se haya respetado el formato, lo pude interpretar bastante bien,
Eso también ocurre, pueden hacer pruebas y copian, por ejemplo, de un rango de Excel o de una planilla de cálculos, van a ver que también, por más de que no se vea bien para una persona, lo puede interpretar bastante bien. Y bueno, esto sí que es importante, como dijimos, no recomendamos utilizar datos reales con la herramienta pública, pero muchas veces, en algunos casos, en otros no se puede utilizar información ofuscada, o sea, básicamente podemos cambiar los nombres, podemos esconder la información que es personalmente identificable, para evitar ingresar datos confidenciales y tratar de que nos ayude en el análisis en sí y no tanto en el dato individual, que es lo que queremos proteger. Recontra interesante, y me parece que está bueno como como que fuimos viendo un poco las diferentes estructuras en sí que puede llegar a tener las personas que nos están escuchando. Hay un par de preguntas, pero me quedo con dos que está buena, que nada, no podemos responder todas, pero por ejemplo, me quedo con, pero si hace esto, ¿está en riesgo la confidencialidad de los datos o no? La hace Nicole, quería. Vamos con Fran a ver si vos más o menos, Fran, podemos como machear lo que mostró recién Mati y un poco de protección de datos. Bueno, a ver, si usás ChatGPT, la versión gratuita, la respuesta es sí. Es una respuesta rotunda, total y absolutamente. Acabas de poner información que se te fue dada a vos en concepto de sensible y la estás compartiendo sin un uso legítimo de negocios con una empresa que ya te está diciendo que la va a usar como quiera. Aprovecho para conectar esto con otra pregunta que es ¿qué es un mal uso de datos? Además de esto que acabo de decir, a vos cualquier usuario, cualquier cliente te va a dar sus datos personales para un fin específico. No te va a dar su información crediticia para que vos lo hables el domingo en un asado, che, no saben qué buena compra que hace mi cliente, o qué mal que maneja su presupuesto. No, te está dando para que vos lo analices para un producto o servicio específico y llegues a un resultado. Y vos le estás diciendo a tu cliente que lo vas a compartir con esta y esta persona para estos fines. Cualquier uso de la información de un cliente que vos uses fuera de lo que acordaste y de lo que le dijiste que ibas a hacer, es un mal uso y es el principal problema que tiene cualquier empresa que usa datos personales para sus negocios, es el mal uso y el uso indiscriminado de datos. De vuelta, Facebook, Microsoft, Amazon, todas tienen multas por eso. También en parte porque el derecho de datos es un derecho relativamente joven, ya lleva 20 años, en lo que es la historia del derecho es muy poco, y todavía se está evolucionando. Pero además tiene el gran problema de que, como va de la mano la tecnología, la velocidad a la que se mueve es vertiginosa. Dentro de poco va a dejar de ser posible usar cookies, third-party cookies, pero hoy existe la posibilidad de interconectar las cookies de todas las empresas. Entonces hay empresas que te dicen, vos dame tu información anonimizada, vos dame la tuya, yo la voy a agarrar, la voy a juntar, la voy a analizar y te voy a decir quién es el individuo. Que va en contra de todo lo que estamos tratando de hacer desde la regulación de datos personales. Entonces, Samsung le prohibió a sus empleados usar ChatGPT. Facebook, Meta, mejor dicho, le prohibió a sus empleados usar ChatGPT. Otras empresas, bancos sobre todo, les prohibieron usar cualquier tipo de inteligencia artificial que esté fuera de la empresa. ¿Esto qué te quiere decir? Que entienden que la mayoría de las personas lo quiere usar para algo, porque todavía no saben bien para qué lo queremos usar. Yo, la verdad, lo uso muy poco y lo uso más que nada para ayudarme a escribir cosas desde una base, artículos, como tengo que escribir algo, pero no lo uso para más que eso. Pero es importante saber qué es lo que le vas a decir y para qué. Y ten en cuenta que todo lo que vos le digas lo va a usar para aprender. Hay un caso cómico de Microsoft que sacó el primer bot en Twitter, que en 24 horas lo transformaron en un bot neonazi, racista y misógino. ¿Por qué? Porque usaba todos los prompts, porque así es Twitter, y porque usaba todos los prompts de los usuarios para entrenarse a sí mismo. Entonces lo tuvieron que descontinuar en 24 horas. Es una locura eso. Fran, esto Entonces, se conecta sí. en sí, si la versión paga, realmente podrías estar cubierto con este tema, como el ejemplo que dijiste antes, podés estar cubierto con el tema de los datos de tus clientes o no. ¿Cómo sería eso? Bueno, Yo pagando, digo, sí, listo, bueno, quiero usar esta herramienta.
¿protejo a mi cliente o realmente vos recomendarías a una entidad financiera o fintech o sujeto obligado a usarlo, pagarlo o qué onda? No solo pagarlo. Primero, como abogado voy a evangelizar un poco de parte de nuestra profesión, siempre llevas a un abogado. No importa que tengas experiencia con miles de contratos, busca un abogado especializado en el tema. ¿Por qué? Porque los abogados comerciales saben interpretar cláusulas que son muy oscuras o que están redactadas específicamente para hacerte trampa, que de vuelta son las técnicas que se usan hoy para hacerle trampa a los LLMs. Redactar de una forma barroca, de una forma poco común, que no lo termina de saber interpretar. Y vos lo que vas a firmar es un acuerdo entre empresas, el Enterprise Agreement, que es lo que firman todas las empresas que quieren usar esto. Sí o sí te van a dar eso por una cuestión de que, o deberían darte eso, por una cuestión de compliance ellos, de cómo usan los procesadores de información, qué es un subprocessor, qué es un controller. Esas son cosas más específicas de lo que es el derecho de datos en sí, no los quiero aburrir con eso, a mí me fascina, no a todos. Pero lo que te van a dar es un contrato en el cual te van a dar la opción, y Microsoft ya lo hace con Azure, que es su suite de inteligencia de negocios, en el cual te dice, ¿querés que usemos tu información para entrenar el algoritmo? O le decís, no, para nada. Ok, ¿y qué tipo de información nos vas a dar? Mira, yo te voy a dar información de salud, financiera, de impuestos, y vos decís, ok, va a haber menores, ok, entonces esto requiere un tratamiento específico. Te van a decir la gente misma de OpenAI, la gente de Microsoft. Por ende, si vos vas a usarlo para procesar información sensible, sí o sí lo tenés que hacer con un acuerdo entre empresas y lo tenés que hacer con un abogado de por medio que te ayuda a redactar el contrato, que no lo vas a redactar vos, lo vas a revisar, lo vas a negociar, y una regla, a lo mejor Ari me va a decir que sí o me va a decir que no, pero hay una regla básica que es, todos los contratos son negociables. No existe tal cosa de que, mira, acá tenés un contrato, firmalo si te gusta, no te gusta, no lo firmes, chao. Vos te sentás con Stripe, que es uno de los mayores procesadores de pago del mundo, te sentás con Microsoft, te sentás con quien sea, vos le decís, che, yo no puedo aceptar esto por una cuestión de ley o de compliance. Es decir, bueno, a ver qué es lo que querés hacer. Te van a dar menos margen de negociación, pero todo se puede negociar, todo se puede redactar. Absolutamente Es todo en así. la vida es negociable, todo. Así Así que es. sí. Una última y ya terminás, que dice, si en los términos y condiciones de la página o de la empresa en sí se aclara que se pone a disposición de ChatGPT los datos, ¿está protegido o no? No. De vuelta, si vos tenés una página y vos le estás pidiendo a la gente datos personales, vos tenés que entender que vos estás entrando en lo que es la legislación vigente y va más allá de lo que sea tu discreto. Es muy distinto a si vos le decís a la gente, cualquier dato personal que vos me des, yo lo voy a compartir con todo el mundo. No me des información sensible. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? ChatGPT te dice, no nos den información sensible porque lo usamos para entrenar el algoritmo y la compartimos. ¿Sabe que le das información sensible? Por supuesto que sabe que le das información sensible. Pero ellos te dicen específicamente, no me la des porque esto es un experimento, lo estoy usando para entrenarme y lo estoy usando para compartirlo con terceras partes que también lo usan para entrenarse. Por ende, yo no tengo forma de ponerme a revisar todas las interacciones que tengo con todo el mundo, no sé qué será información sensible o no, saben, pero esta es la lógica detrás de eso, así que no me la des. Ahora, es distinto si vos en tus términos y condiciones decís, cualquier información que vos me des que sea sensible, me tenés que avisar que es sensible, no la quiero, no me la des, si me la diste por error, notificame, así yo la borro, así yo sé que no la tengo que compartir, pero si vos estás recolectando información personal, está sujeto a las leyes. En Argentina hay una ley, en teoría, yo soy un gran crítico, en teoría buena, de protección de datos personales, con sus errores y con sus atemporismos. Ahora hay un nuevo proyecto de ley que en teoría la mejora, muy mal aplicada para mí. Un saludo a la gente de BML Collections que me llama todos los sábados a la mañana por la deuda de una persona que no conozco. No hay forma de suscribirte de eso. Ese es uno de los ejemplos de que no funciona la ley que hay acá en Argentina, pero entras en un marco regulatorio, si vos pedís o recibís información sensible o personal. Es importante que lo sepas. ¿Y por qué? Esto es algo que deberíamos haber dicho al principio. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en lo que pasa en Estados Unidos o en Europa? Porque es donde pasa la mayor cantidad de transacciones del mundo. Entonces,
Nos puede gustar o no que sea en otra jurisdicción, que lo lleven la batuta, lo que sea. Una cuestión de volumen, donde más operaciones hay, es donde más sofisticada va a ser la regulación y donde siempre van a tener la punta de lanza de lo que se va a venir al resto del mundo. Excelente. Excelente. Chicos, la verdad un placer. Bueno, preguntan cómo se llamará el logo, cómo se encuentra. Bueno, en la página de Celery, eso sí es lo único que es una pregunta y eso lo digo ahí. Miren los blogs que cada vez lo hacemos con más amor, así que, y más técnicos. Chicos, un placer, gracias. O sea, todos los que quieran después pueden hacer un doble clic con los chicos y ver más o menos cómo poder contactarse con ellos. Nada, tienen sus LinkedIn, sus contactos, o nos escriben. Increíble la gente que se quedó conectada todo el tiempo, así que bueno, son unos cracks, hablaron bárbaro y me encantó poderarlos. Espero que la hayan pasado bien. Así que Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, sinceramente espectacular que haya tanta gente del otro lado, porque demuestra el interés, o sea, para aplicar este tipo de tecnología. y lo bien que hablan ustedes y lo que saben, así que nada, increíble los tres. Un placer estar invitado con este grupo de profesionales. Me quito el sombrero ante los chicos de Celery, que son un gran grupo. A Ari, una gran persona, que está haciendo cosas increíbles, los chicos de Celery también. Así que muchas gracias por la invitación. Un placer a todos. Bueno, Igualmente, gracias. gracias a todos por sumarse. Nos vemos y tengan Adiós. buen día. Adiós.